Tengo 78 años y en todos esos años jamás había mentido sobre algo importante. Pero hace 6 meses, cuando encontré una rosa roja perfecta sobre mi almohada en una mañana de febrero, les dije a mis nietos que había sido el viento que la había traído por la ventana. Les mentí, porque la verdad era demasiado extraordinaria para compartirla con corazones jóvenes que aún no han aprendido que los milagros vienen envueltos en simplicidad. La verdad es que esa rosa era un mensaje. Un mensaje de la Virgen María que llegó exactamente cuando mi fe estaba tan resquebrajada que había dejado de rezar por primera vez desde que tenía 7 años. Me llamo Esperanza Morales de Herrera. Soy viuda desde hace 12 años. Tengo 6 hijos, todos adultos y profesionales. 14 nietos que son la luz de mis ojos. Y una casa en las afueras de Quito, donde he vivido 53 años criando familia, cuidando enfermos y manteniendo vivas tradiciones que ahora parecen del siglo pasado. Hasta febrero de este año, había sido conocida en mi familia y mi barrio como la mujer de fe inquebrantable, la que nunca faltaba a misa, la que organizaba novenas, la que todos buscaban cuando necesitaban oraciones por los enfermos o consejos espirituales. Mi casa era el lugar donde se reunían las señoras del barrio para rezar el rosario los martes, donde venían los jóvenes con problemas sentimentales, donde llegaban madres desesperadas pidiendo intercesión por hijos perdidos. Pero todo cambió el 15 de enero, cuando mi nieto favorito, Sebastián, de apenas 23 años, murió en un accidente de moto camino a su trabajo como ingeniero recién graduado. Sebastián no era solo mi nieto, era como mi hijo adoptivo. Su madre, mi hija Pilar, había tenido problemas con drogas durante su adolescencia, y Sebastián había vivido conmigo desde los 5 hasta los 18 años. Yo lo había criado, lo había visto dar sus primeros pasos en mi patio, había ido a todas sus reuniones escolares, había llorado cuando se graduó de la universidad con honores. Era un muchacho extraordinario, inteligente, respetuoso, cariñoso con todos sus primos, devotamente católico, con planes de casarse con su novia Alejandra en diciembre y de construir una casa cerca de la mía para que pudiéramos seguir siendo vecinos. Su muerte fue tan súbita, tan injusta, tan carente de sentido, que quebró algo fundamental en mi comprensión del mundo. Durante 50 años de matrimonio con mi difunto esposo Aurelio, habíamos enfrentado toda clase de dificultades: pobreza, enfermedades, problemas con los hijos, crisis económicas, tragedias familiares. Pero siempre había mantenido mi fe, siempre había encontrado maneras de ver la mano de Dios en medio del sufrimiento, siempre había confiado en que había un plan más grande que mi comprensión limitada. Pero cuando Sebastián murió, cuando vi su cuerpo joven y perfecto en el ataúd, cuando escuché a Alejandra llorar preguntando por qué Dios se había llevado al único hombre bueno que había conocido, algo se rompió dentro de mí. Por primera vez en mi vida, no pude encontrar palabras de consuelo espiritual. Por primera vez, cuando la gente me preguntaba ¿por qué permite Dios estas cosas?, no tenía respuesta. Por primera vez, cuando me despertaba en las madrugadas, en lugar de rezar automáticamente, me quedaba acostada en silencio, sintiendo un vacío que nunca había experimentado. Durante las semanas después del funeral, traté de mantener las apariencias. Seguí yendo a misa, seguí organizando el rosario de los martes, seguí bendiciendo la mesa antes de las comidas familiares, pero por dentro estaba completamente vacía. Las oraciones salían de mi boca por hábito, pero mi corazón no participaba. Era como si hubiera perdido la capacidad de conectarme con lo divino. Mi familia empezó a notar que algo estaba diferente. Mis hijos me decían: «Mamá, estás muy callada. Mamá, no has mencionado a la Virgen en toda la semana. Mamá, ¿estás bien espiritualmente?». Pero yo no sabía cómo explicarles que la mujer que había sido su roca espiritual durante décadas había perdido completamente la fe. Era más fácil fingir que estaba pasando por un proceso normal de duelo que admitir que había dejado de creer en todo lo que había enseñado durante 50 años.
El punto más bajo llegó el 14 de febrero, exactamente un mes después de la muerte de Sebastián. Esa noche, sola en mi casa, me senté frente al pequeño altar que tenía en mi habitación. Una mesa con imágenes de la Virgen de Guadalupe, el Sagrado Corazón y San José que había mantenido durante décadas, y por primera vez en mi vida le hablé a Dios con rabia. «No entiendo», le dije en voz alta. «Durante 70 años te he servido fielmente. He criado 6 hijos en tu fe. He ayudado a docenas de familias en crisis. He dado mi tiempo, mi dinero, mi energía para tu iglesia. Y cuando tengo un nieto perfecto, un muchacho que te amaba, que iba a misa todas las semanas, que era buen hijo, buen novio, buen estudiante, ¿te lo llevas? ¿Para qué? ¿Para enseñarme qué? ¿Para mostrarme que toda mi fe ha sido ilusión?» Esa noche lloré como no había llorado ni siquiera cuando murió mi esposo. Lloré no solo por Sebastián, sino por la pérdida de la certeza espiritual que había sido el centro de mi identidad durante toda mi vida adulta. Me fui a dormir esa noche con una decisión. Iba a dejar de fingir. Iba a dejar de ir a misa, de organizar rosarios, de dar consejos espirituales. Iba a vivir el resto de mis años como una mujer normal que había perdido la fe y que había aceptado que el universo era arbitrario y cruel. Desperté la mañana del 15 de febrero con esa resolución clara en mi mente. Pero cuando me incorporé en la cama para levantarme, había algo sobre mi almohada que me paralizó completamente. Una rosa roja perfecta. No era una rosa de mi jardín, que en febrero no tenía flores. No era una rosa comprada, porque no tenía el aspecto artificial de las rosas comerciales. Era una rosa silvestre, pero más hermosa que cualquier rosa silvestre que hubiera visto jamás. Los pétalos eran de un rojo tan intenso que parecían brillar con luz propia, y su aroma era tan dulce y penetrante que llenaba toda la habitación. Mi primera reacción fue buscar una explicación lógica. Tal vez uno de mis nietos había entrado en la noche y había dejado la rosa como una sorpresa. Tal vez había una ventana abierta y el viento la había traído desde algún jardín vecino. Tal vez en mi estado emocional estaba viendo cosas que no estaban ahí. Pero cuando tomé la rosa en mis manos, supe inmediatamente que nada de eso era cierto. La rosa era completamente real, físicamente tangible, imposiblemente fresca. Y había algo más. Estaba tibia, como si hubiera estado en manos cálidas momentos antes de aparecer en mi cama. Me quedé sentada ahí, sosteniendo la rosa, tratando de procesar lo que estaba viendo. Durante los siguientes minutos, sentí algo que no había sentido en semanas. Una presencia. No una aparición visible, no una voz audible, sino una certeza profunda de que no estaba sola en esa habitación. Y entonces, tan claramente como si alguien hubiera hablado directamente en mi oído, escuché un mensaje que no vino de afuera, sino de adentro de mi propio corazón. Esperanza, tu fe no se ha perdido, solo está dormida por el dolor. Esta rosa es mi promesa de que el amor nunca muere, de que Sebastián está conmigo y de que tu ministerio de consolación no ha terminado, sino que está a punto de comenzar de una manera nueva. No era la voz de la Virgen como había imaginado durante años cuando rezaba. No era dramática o sobrenatural en su presentación. Era simplemente un conocimiento que apareció en mi mente con la misma certeza con que sé mi propio nombre. Durante los días siguientes no le conté a nadie sobre la rosa. La puse en un vaso con agua en mi habitación, y aunque debería haberse marchitado en 2 o 3 días, se mantuvo fresca durante 2 semanas completas. Cada mañana cuando despertaba, el aroma llenaba mi cuarto y me recordaba que había recibido algo que iba más allá de las leyes naturales. Pero más importante que la rosa física fue lo que empezó a pasar en mi interior. Gradualmente, día a día, empecé a sentir que mi fe regresaba. No de la manera dramática que esperarías después de un milagro tan claro, sino de manera suave, natural, como agua que vuelve a llenar un pozo seco. Empecé a entender que mi crisis de fe no había sido una traición a Dios, sino una parte necesaria de un proceso de crecimiento espiritual.
que había necesitado tocar fondo para poder reconstruir mi relación con lo divino sobre fundamentos más profundos que la costumbre o la tradición. 3 semanas después de encontrar la rosa, recibí una llamada inesperada. Era Patricia, una mujer de mi edad que vivía al otro lado de la ciudad y a quien no había visto en años. Su nieta de 25 años había muerto en un accidente automovilístico, y alguien le había dicho que yo podría entender su dolor porque había pasado por algo similar. Cuando Patricia vino a visitarme, la encontré en exactamente el mismo estado espiritual en que yo había estado un mes antes, destruida por el dolor, llena de rabia contra Dios, sin capacidad de encontrar significado o consuelo en su fe tradicional. Pero cuando empecé a hablar con ella, descubrí que tenía palabras que no había tenido antes. No frases hechas o consejos religiosos automáticos, sino una comprensión profunda de lo que significa perder la fe y encontrarla de nuevo en un nivel más auténtico. Le conté sobre mi propia crisis, sobre las semanas de vacío espiritual, sobre la noche en que había confrontado a Dios con mi rabia. Y entonces, por primera vez, le conté sobre la rosa. Patricia me escuchó con una atención que no había visto en años. Cuando terminé, me dijo: «Esperanza, eso es exactamente lo que necesitaba escuchar. No consejos sobre cómo debería sentirme, sino la confirmación de que es posible pasar por esta oscuridad y encontrar luz del otro lado». Esa conversación fue el comienzo de algo completamente nuevo en mi vida. Durante los siguientes meses, empezó a llegar un flujo constante de personas que habían perdido seres queridos jóvenes, que estaban pasando por crisis de fe, que necesitaban hablar con alguien que hubiera cuestionado a Dios y hubiera encontrado respuestas más profundas que las que ofrece la religiosidad superficial. Mi casa se convirtió en un lugar diferente de lo que había sido antes. En lugar de ser el centro de actividades religiosas tradicionales, se volvió un espacio donde la gente podía expresar sus dudas más profundas, su rabia más auténtica, su dolor más crudo, sin ser juzgados o recibir respuestas automáticas. Desarrollé lo que mis hijos empezaron a llamar Ministerio de la Crisis Espiritual. Personas que habían perdido hijos, padres que habían visto a sus hijos tomar caminos destructivos, creyentes que habían sido sacudidos por tragedias inexplicables, gente que había descubierto que su fe tradicional no era suficiente para sostenerlos en momentos de verdadera prueba. Lo que había aprendido a través de mi propia experiencia es que la fe auténtica no consiste en nunca dudar, sino en permitir que las dudas te lleven a una relación más honesta y profunda con lo divino. Que los momentos de mayor crecimiento espiritual a menudo vienen disfrazados de crisis que parecen destructivas. 6 meses después de encontrar la rosa, mi vida espiritual es más rica que nunca, pero de una manera completamente diferente de lo que había sido antes. Ya no tengo la certeza automática que tenía cuando era más joven, pero tengo algo más valioso, una fe que ha sido probada en el fuego del dolor real y que ha sobrevivido porque está basada en experiencia personal en lugar de tradición heredada. El altar en mi habitación ahora incluye una fotografía de Sebastián junto a las imágenes tradicionales. Y junto a la fotografía, en un pequeño vaso de cristal, mantengo siempre una rosa roja fresca. No la rosa original, que finalmente se marchitó después de 2 semanas milagrosas, sino rosas que compro cada semana como recordatorio de que los mensajes divinos pueden llegar de las maneras más simples e inesperadas. Mis nietos ahora saben la verdad sobre la rosa original. Se los conté hace 3 meses, cuando el mayor cumplió 18 años y sentí que ya tenían la madurez suficiente para entender que los milagros no siempre son dramáticos, que a veces la intervención divina más poderosa viene envuelta en simplicidad absoluta. Su reacción me sorprendió. En lugar de escepticismo o preguntas sobre la lógica de lo que había pasado, mostraron una aceptación natural que me recordó que los corazones jóvenes a menudo están más abiertos a lo misterioso que los adultos que han sido entrenados para explicar todo. Mi nieta Sofía, de 16 años, me dijo: «Abuela, claro que fue la Virgen. ¿Quién más pondría una rosa en tu cama justo cuando más la necesitabas?»
La simplicidad de su lógica me hizo reír. Y me hizo entender que había estado complicando algo que era esencialmente simple. En momentos de dolor profundo, cuando sentimos que estamos solos, llegan señales que nos recuerdan que estamos acompañados por fuerzas que nos aman incondicionalmente. La rosa roja en mi cama no fue solo un mensaje de que la Virgen estaba presente. Fue una invitación a reconstruir mi vida espiritual sobre fundamentos más sólidos que la costumbre. Una preparación para un ministerio más auténtico que cualquier cosa que había hecho durante mis primeros 70 años. Ahora, cuando la gente viene a mi casa con crisis de fe, no les ofrezco respuestas fáciles o consejos religiosos automáticos. Les cuento mi propia historia de pérdida y recuperación, les muestro la rosa que mantengo siempre fresca en mi altar, y les aseguro que es posible pasar por la noche más oscura del alma y encontrar una luz más verdadera del otro lado. Si estás escuchando esta historia y estás pasando por tu propia crisis espiritual, si has perdido a alguien que amabas y no puedes entender por qué, si sientes que tu fe se ha quebrado y no sabes cómo reconstruirla, quiero que sepas que no estás solo en esa oscuridad. A veces, las señales que necesitamos no llegan como apariciones dramáticas o voces del cielo, sino como rosas rojas sobre almohadas, como presencias silenciosas en momentos de soledad absoluta, como certezas profundas que emergen del centro mismo de nuestro dolor. Tengo 78 años y en todos esos años he aprendido que los milagros más poderosos no son los que cambian las circunstancias externas, sino los que transforman nuestros corazones y nos preparan para amar más profundamente de lo que habíamos imaginado posible. La rosa que encontré en mi cama era un mensaje de la Virgen, pero era también mucho más. Era una invitación a descubrir que la verdadera fe no se quiebra con el sufrimiento, sino que se purifica a través de él para convertirse en algo más auténtico, más útil y más hermoso de lo que había sido antes.